Vamos a ver un primer ejemplo de aplicación de la integral definida. Vamos a calcular la integral definida entre 0 y 1 del polinomio x al cuadrado más 1 diferencial de x. Para ello, lo primero que haremos será calcular la integral indefinida y aplicaremos la linealidad de la integral. De este modo separaremos la integral de la suma en la suma de las integrales. Una vez hecho esto, nos quedarán dos integrales inmediatas y a partir de la fórmula de cada una obtendremos la integral indefinida. Como la función x al cuadrado más 1 es un polinomio y el intervalo 0, 1 es un intervalo cerrado, podemos aplicar la regla de Barrow, lo escribimos en la notación habitual, que sería f mayúscula entre corchetes entre x igual a 0 y x igual a 1. Y aplicando la regla de Barrow sería f mayúscula de 1 menos f mayúscula de 0. A partir de este momento solo nos queda sustituir y realizar la operación. Vamos a observar que al sustituir la constante c se va. Es decir, que tal y como decía la teoría, la integral definida no depende de la primitiva que tomemos, pues la constante desaparece. Y se obtiene que la integral definida de dicha función en intervalo 0,1 es 4/3. Vamos a ver ahora otro ejemplo de una propiedad que cumple la integral en un intervalo, que es la aditividad. Para ello vamos a tener una función definida a trozos, vamos a tener la función f de x igual a 2x si x es menor o igual que 0 y x al cuadrado si x es mayor que 0. Y pretendemos calcular la integral entre menos 2 y 3 de esa función a trozos. Aplicando la aditividad, lo que vamos a hacer es separar la integral entre menos 2 y 3 en dos integrales, una que irá desde menos 2 hasta 0 y la otra desde 0 hasta 3, debido a que la función que nos dan es una función a trozos y su fórmula es diferente del 0 hacia atrás que del 0 hacia adelante. A partir de este momento tenemos dos integrales definidas, tal y como el ejemplo que hemos visto de aplicación anteriormente de la regla de Barrow, y lo que haremos será hacer cada una de ellas por separado. Tal y como hicimos antes, lo que tendremos que hacer en primer lugar es calcular las dos integrales indefinidas, cada una por un lado. A la primera le llamamos f1 mayúscula de x, y repitiendo el proceso anterior, pues nos da como resultado x al cuadrado más c1. Le llamamos c1 a la constante porque queremos hacer mención a la primera de las funciones. Hacemos lo mismo con la segunda, calculamos la integral indefinida f2 mayúscula de x, que sería x al cubo partido por 3 más c2. Y le ponemos c2 a la constante para hacer mención a la función segunda. A partir de ahora vamos a aplicar la regla de Barrow, es decir, vamos a sustituir en la primera función, en la primera integral definida, la f1 mayúscula,
entre los intervalos, entre los extremos de integración menos 2 y 0, y la segunda entre los extremos de integración 0 y 3. Aplicando la regla de Barrow, vamos a observar de nuevo que tanto la constante C1 como la constante C2 se van, que era lo que decía la teoría, que la integral definida no depende de la primitiva que tomemos. Por tanto, no depende de la constante. Y haciendo los cálculos pertinentes, pues la integral definida entre menos 2 y 3 de esa función a trozos nos da menos 4 más 9, que es igual a 5.